días a todos, a todas. Muchas veces se habla de la falta de coordinación que existe entre los organismos multilaterales. Siempre se dice, bueno, los organismos de salud como el nuestro, la Organización Panamericana de la Salud, no tiene una buena relación con el Banco Mundial. Esta mesa desmiente absolutamente esto, ¿no? Porque en pocas horas pasamos yo de ser el coordinador de la mesa a ser un relator y Joana de ser un relator a ser el coordinador de la mesa. Así que esto derriba el mito de que los organismos multilaterales nos llevamos mal. Bueno, nos han pedido que hiciéramos una pequeña visión de cuál es la expectativa, la visión masiva que nuestra organización, la Organización Panamericana de la Salud, tiene sobre los grandes desafíos de organización de los sistemas de salud en la región. Así que vamos a aprovechar estos momentos para hacer una reflexión sobre algunas de las, más que nada diría, preguntas que quedan flotando para todos los diseñadores de políticas respecto de, bueno, cuáles son los puntos esenciales que hacen hoy a la organización de los sistemas de salud. Miren, el primer gran inconveniente que los sistemas tienen en toda la región es el problema de la segmentación, el problema de la coexistencia de diferentes subsectores con distintas modalidades y fuentes de financiamiento. Esto ha dado lugar en la región a una cosa que yo acostumbro graficar con ese muñeco que fue hecho por partes, recuerdan ustedes, y muchos de los sistemas de la región parecen ser un muñeco de las mismas características que ese. Quiero recordarles también cómo terminó la historia de este muñeco. Terminó comiéndose a su autor. Así que tomemos en cuenta los graves problemas que la segmentación puede traer a nuestros sistemas de salud. El otro inconveniente serio que los sistemas de salud tienen en la región está vinculado a otro aspecto que es el de la fragmentación de los sistemas de salud, en el cual ya no hablamos de distintos subsistemas que tienen diferentes fuentes de financiamiento, sino que básicamente estamos hablando de la coexistencia de muchas entidades o unidades no integradas en la red de los servicios de salud. Es muy común ver en muchos países de la región, por ejemplo, el sistema de seguridad social tradicional, el sistema bismarckiano habitual de seguridad social, funcionando por su lado, mientras el sistema público con un seguro funciona por otro diferente y el sistema privado funciona por un tercero, sin ningún tipo de integración entre sus redes de servicio, en sus condiciones de financiamiento y a veces, lo que es más serio, ni siquiera con los objetivos políticos sanitarios que cada uno de los países determina como metas principales de funcionamiento. Y esto trae una serie de problemas. La segmentación trae básicamente, además de los problemas de financiamiento, a los cuales seguramente Jack luego se va a referir, y a los problemas de descoordinación, deja al paciente absolutamente solo, como está ese niño en esa foto. Es decir, se le presenta un laberinto de opciones al cual no sabe cómo entrar y muchas veces del cual no sabe cómo salir. Y esa es la situación más grave, porque si el objetivo de nuestros sistemas es básicamente cada uno de los ciudadanos, el ciudadano suele encontrarse en las lamentables situaciones que vemos en esa foto. El otro tema que tenemos que discutir y sobre el cual yo no voy a abundar, simplemente voy a plantear cuáles son las situaciones que nos inquietan hoy, es el componente del financiamiento de los sistemas de salud. Básicamente con un primer problema que se esboza en el gráfico ese y que tiene que ver con el importante crecimiento de los gastos del sistema de salud. Crecimiento que muchas veces y en muchos países está muy por encima de los niveles de crecimiento de los bienes habituales de la economía. Y a veces sin ningún tipo de justificación. Esto es muy claro en el mercado de los medicamentos, es muy claro en el mercado de la tecnología y seguramente la doctora luego va a hacer referencia a este tema,
pero básicamente existe un desmedido crecimiento de los costos, de los gastos, del sistema de salud, que generalmente muchas veces no tiene relación ni siquiera con las condiciones de mercado de los países en los cuales se desempeñan. Y dentro del problema de financiamiento, el otro tema que está muy relacionado con esto es cómo la organización y el diseño de los sistemas de salud tiene que ver también con el tema de lo que llamamos la protección social en salud. Básicamente el derecho humano de todos los ciudadanos a recibir la mejor salud posible en las mejores condiciones y además a ser protegido del riesgo financiero que muchas de las acciones de salud le pueden deparar. Todos conocen este modelo en el cual se habla básicamente de las 3 dimensiones que ayudan a definir el modelo de atención, que tienen que ver con la cantidad de población cubierta, con el número de servicios que están cubiertos y con el gasto de bolsillo que le provoca a cada ciudadano el alcanzar esos servicios. Y quiero hacer mención básicamente a esto porque hoy muchas veces se habla, diría muy ligeramente, respecto de haber alcanzado la cobertura universal. Y haber alcanzado la cobertura universal incluye no solo estas dimensiones que tenemos acá, sino que en la región tiene un desafío muchísimo más importante que estos y que muchas veces no se percibe, y que es el desafío del acceso inequitativo. En un mismo país podemos encontrar por ahí en un mismo subsistema 2 hospitales de estas características, en la cual todos los ciudadanos sin duda tienen acceso, pero evidentemente el acceso del ciudadano de arriba es muy diferente al acceso del ciudadano de abajo. Y eso no es cobertura universal y eso no es protección social en salud en los términos en que la organización lo entiende como un derecho humano inalienable para el conjunto de los ciudadanos y en condiciones de igualdad y de equidad. El otro aspecto, que es el tema relacionado con el financiamiento y que tiene que ver con la protección ante las situaciones de salud, tiene que ver con una situación que diría de alguna manera no solo nos tiene que preocupar, sino en algunos casos poner en duda las expresiones de muchos de los líderes políticos de la región que suelen decir que las prioridades son la educación y la salud. Porque después de 10 años de un crecimiento económico importantísimo como el que ha tenido el conjunto de la región, todavía nos encontramos con situaciones como las que ustedes ven ahí. El impacto que el gasto catastrófico en salud tiene sobre porcentajes muy altos de la población. Y cuidado que cuando estoy hablando de este gasto catastrófico quiero hacer una aclaración importante. Es decir, a veces cuando uno habla de gasto catastrófico viene a la imagen la idea de la gran operación, de la prótesis, de la gran intervención quirúrgica y demás. Y el gasto catastrófico, muchas veces para las personas que están en el primer quintil de ingresos, representa la imposibilidad de acceder a un medicamento ambulatorio o acceder a una consulta. Y eso representa para muchos de los ciudadanos de la región todavía gasto catastrófico. Y ese gasto catastrófico de los hogares remarca la inequidad en este sentido, claramente como se ve en esa figura, es decir, afecta muchísimo más a los pobres que a los ricos, como se ve en esa figura por ubicación geográfica, afecta mucho más a las poblaciones rurales que a las urbanas, y también, y esto es lo más grave, como pueden ver acá, afecta mucho más a aquellos hogares donde hay personas de la tercera edad y niños. Y entonces esta es una forma de perpetuación de una pobreza que en la región está hoy claramente infantilizada. Es decir, la pobreza de la región de las Américas es una pobreza infantil. Y el hecho de que en salud se conduzca el gasto catastrófico a aquellos hogares que tienen niños formando parte de esos hogares es una muestra más de esa brutal inequidad que la región tiene y que después de 10 años de crecimiento realmente importantísimo no ha podido solucionar.
hemos crecido, pero seguimos siendo tan desiguales como éramos 10 años atrás. Lo mismo, y esto es más grave, a veces el impacto del gasto catastrófico afecta aún a aquellas personas que tienen cobertura formal. Cuando digo cobertura formal es aquellos a los cuales el poder público, a través de la seguridad social, de un seguro público o de un seguro privado, dice garantizarles cobertura. El cuadro demuestra que en muchos de los países de la región, aún el hecho de teóricamente poseer una cobertura formal no indica que puedan estar exentos del gasto catastrófico. Entonces debemos preguntarnos también, y volviendo al tema de la cobertura universal, si la cobertura universal es una declaración exclusivamente formal o debiéramos avanzar en lo que es realmente la cobertura efectiva de cada uno de los ciudadanos, que son dos expresiones absolutamente diferentes. ¿Qué hace o qué piensa nuestra organización respecto a este modelo de atención o a esta forma de diseñar un sistema de salud? Nosotros creemos que para este modelo existen tres referencias claves. La primera de ellas es la esbozada en ese documento que ustedes ven allí, que es el documento de renovación de la atención primaria. Una cosa que, como voy a volver a repetir varias veces a lo largo de esta charla, nos enorgullece el hecho de haber impulsado desde la organización la renovación de la atención primaria. Pero si lo vemos globalmente como responsables de los sistemas de salud, debiera avergonzarnos que después de casi 40 años de Alma Ata, todavía hoy tengamos que estar intentando convencer gente de que la atención primaria es la mejor forma de dar salud para todos y la forma más equitativa de lograrlo. La otra situación está resumida en ese informe que ustedes conocen del año 2008 de la Organización Mundial de la Salud, la atención primaria más necesaria que nunca. Y la tercera referencia fundamental es esta, que es la iniciativa de redes integradas de servicios de salud. Es decir, tratar de que la integración del conjunto de los medios que un sistema posee puedan terminar con la fragmentación y con la segmentación de la cual antes hablamos. En este aspecto, y volviendo al tema de la renovación de la atención primaria, uno debiera preguntarse o se pregunta por qué renovar la atención primaria en las Américas. Hay evidencia suficiente, contundente, luego voy a mostrar alguna de ellas, respecto de que la atención primaria no solo es efectiva, sino que es costo efectiva respecto de su aplicación. Ahora, ¿por qué fue necesaria renovarlo? Seamos sinceros, es decir, ha habido desde Alma Ata hasta el 2005 que planteamos la renovación de la atención primaria de la salud, falta de decisión política para aplicarla. Y hubo además presiones muy serias de muchos productores de tecnología que impidieron o hicieron todo lo posible por impedir que la atención primaria pudiera hacerse efectiva en los conjuntos de los países de las Américas. Y tal vez hoy debiéramos preguntarnos otro enigma que está latente. Si bien el crecimiento económico de los países de la región no alcanzó para disminuir la equidad en los términos en que todos deseábamos, evidentemente en muchos países, y Brasil es uno de ellos, sirvió para quitar de la pobreza a un grupo muy importante de ciudadanos y llevarlo a lo que se llaman los niveles medios de la población, lo que se llama habitualmente la clase media desde el punto de vista de una clasificación sociológica. Y ahí volvemos a tener otro enigma que en los próximos tiempos vamos a tener que comenzar a discutir, porque esa clase media cambia su pensamiento. Esa clase media tiene sentidos aspiracionales, decimos los sociólogos, que hacen que crean que la salud es un bien de consumo y que el hecho de pertenecer a un sistema privado de atención genera una situación de primacía social que otras clases no tienen.
y esto puede ayudar a desvirtuar cualquier sistema público que esté basado en la atención primaria de la salud. Es un tema que tenemos que empezarlo a observar con mucho detalle porque llama enormemente la atención cuando uno analiza los sistemas de salud de la región, que a pesar de haberse planteado políticamente la instalación de sistemas públicos, ya sea de aseguramiento o universales, para el conjunto de los ciudadanos, si uno observa el crecimiento del aseguramiento privado, este supera al crecimiento del aseguramiento público. Y entonces este es un tema que lo tenemos que observar con mucho detalle, no solo por esta razón que planteo, sino porque la aparición de los seguros privados en muchos casos debilita, por, como dirían nuestros amigos economistas, por externalidades, el funcionamiento de los seguros públicos. Por ejemplo, en el caso de la competencia por los recursos humanos en salud. Esto lo vamos a pasar por alto. Todos ustedes creo conocen de nuestra publicación de la atención primaria de la salud renovada, eso que nosotros llamamos el sol de la atención primaria de la salud, que está fundada en el pensamiento de la organización respecto a cuáles son los valores centrales que un sistema de salud debe tener y que están referidos básicamente al derecho inalienable a la salud de todas las personas, al tema de la equidad y al tema de la solidaridad. Y es justamente en este tema de la solidaridad al cual yo hago referencia cuando recién hablaba sobre el tema de los seguros privados. A mí me parece absolutamente, no solo justo, sino un derecho inalienable de cada ciudadano de optar por un seguro privado de salud. Pero no queda ninguna duda de que ese es un componente que rompe uno de los pilares centrales del derecho a la salud, que es el de la solidaridad. Y en eso tenemos que tener respuestas como diseñadores políticos de los sistemas de salud. Cuando hablamos de este modelo, básicamente lo centramos en, además de esos valores a los cuales yo hacía referencia recién y algunos principios, básicamente en tres situaciones que hacen al diseño clave, al core del diseño de los sistemas de salud. El primero, que tiene que ver con la centralidad en la persona, el individuo como centro esencial, como objetivo y como centro de la atención de los sistemas de salud. En segundo lugar, la integralidad de la atención. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Y el tercero es la continuidad del cuidado. Y acá en la continuidad del cuidado tengo que hacer referencia a otro tema que se nos viene como un desafío y al cual aquí se ha hecho referencia en estos días, que es el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. La mayoría de la morbilidad y de la mortalidad de las Américas hoy está centrada en todos los países, con excepción de Haití, en el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles tiene una llave clave, que es que la mayoría de ellas son prevenibles. Y la prevención no se puede dispensar a través de servicios de cuidados de la salud pensados como están pensados los servicios actuales. Requieren de una actitud absolutamente diferente. Los hospitales diseñados como están hoy no nos van a dar respuesta al problema de las enfermedades crónicas no transmisibles. En unos momentos voy a hacer nuevamente referencia a este tema. Cuando hablamos de centralidad en las personas, en las familias y las comunidades, tenemos que hablar de un primer nivel resolutivo. No podemos volver a caer en otra de las cosas que hizo fracasar aquello de la salud para todos. Esa atención primaria selectiva, dirigida exclusivamente a los pobres, y con pobreza de medios y con pobreza de procedimientos. Si estamos convencidos políticamente de que la atención primaria de la salud es el eje de la atención de un sistema, allí deben estar puestos todos nuestros esfuerzos y deben estar puestos todos nuestros recursos, los financieros, los humanos y todo lo que sea necesario. Esto implica incentivos al personal e implica incentivos para que
ese personal se vuelque básicamente a la atención primaria de la salud como eje de su función. En esto los economistas tienen mucho que decir y mucho que ayudarnos para lograr esta situación. Cuando hablamos de la centralidad de la atención en las personas, creo que tenemos que hablar de algo que habitualmente yo menciono como la obsolescencia social. Nuestros sistemas están hoy inadecuadas a las necesidades de la gente. Ofrecen una cantidad de servicios tecnificados, caros, inaccesibles y que no responden a lo que la gente necesita. Incluso esto tenemos que discutirlo seriamente con las entidades formadoras de recursos humanos. Entidades que forman un médico súper especializado que generalmente comprende todo, menos la realidad de las personas. Cuando hablamos de integralidad de la atención, tiene mucho que ver en esto el tema de la innovación. Y cuando hablo del tema de la innovación, esto está muy relacionado con el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos que crear un sistema de atención que integralmente y universalmente pueda dar respuesta a todos los niveles de los cursos de vida. Tenemos ese reto. ¿Se acuerdan de esta imagen de Bengoa seguramente, no? El reto es hacer visible hoy al paciente. Bengoa decía que habitualmente los sistemas de salud trataban al paciente con la técnica del radar. Decía que cuando el paciente aparecía en el radar del sistema lo captaban, lo trataban y cuando desaparecía de ese radar se olvidaban de él. Hoy el reto de los sistemas es que ese radar funcione las 24 horas y tenga al paciente visible las 24 horas, porque eso es lo que nos exigen los desafíos que se vienen. Las enfermedades crónicas no transmisibles exigen esto, porque además esto tiene un costo, y no estoy hablando de un costo económico solamente, estoy hablando de un costo en vidas. Se paga un precio por los que desaparecen del radar. El hecho de que no tratemos a las enfermedades crónicas no transmisibles de una forma integral y universal se paga con esto que ustedes ven ahí. Se paga con ceguera, se paga con muerte, se paga con amputaciones. Y este es el precio que pagamos. Por lo tanto, tenemos que hacer funcionar el radar como corresponde. Tenemos que renovar las prácticas clínicas y bueno, y ahí les muestro algunas de las herramientas que nuestra organización tiene, desde su campus virtual de salud pública y una serie de publicaciones que tienen que ver con distintos aspectos de la atención primaria a la salud renovada y que están a disposición de ustedes en forma libre en nuestra página web, que tienen que ver la última publicación vinculada básicamente al tema de la formación de los recursos humanos, mostrando cuál es la situación de las residencias en medicina familiar en el conjunto de las Américas. Un continente que dice políticamente estar abocado a la aplicación de la atención primaria, tiene muy pocas residencias en medicina familiar. Entonces parece que el discurso marcha a contramano de los hechos, y esto lo tenemos que observar definitivamente. Dentro de algunos momentos, nuestro responsable de atención primaria a la salud en la organización, el doctor Mario Cruz Peñate, va a mostrar y va a presentar aquí otra de las herramientas que creemos fundamentales para instalar la idea de la atención primaria. Lo hemos llamado pasar del pensamiento a la acción, que es la presentación de la red colaborativa de atención primaria a la salud, un espacio donde vamos a poder compartir experiencias, aprender de los que han hecho cosas bien en este campo y también aprender de nuestros propios errores y exponerlos para que otros no los repitan. Mario en unos momentos más va a hacer esta presentación y les va a poder explicar con más detalle que yo cuáles son las características de esta red colaborativa de APS. Cuando hablaba recién de la formación del recurso humano, hice mención a dos cosas. Hice mención, por un lado, a los incentivos. Es decir, habitualmente los incentivos económicos en nuestros sistemas no están colocados en función de la atención primaria. Pero el otro grave problema es este que ustedes ven ahí expresado cómicamente o lamentablemente, que es la hiperespecialización. Todavía nuestras universidades marchan a contramano
de lo que las políticas sanitarias dicen querer. Es decir, a veces, muchas veces fundados en la presunta autonomía universitaria, las universidades forman el recurso humano que les parece y que generalmente marcha a contramano de las necesidades de los sistemas de salud. Y se fundan en la autonomía universitaria, como si la autonomía universitaria fuera superior al hecho de que cada uno de nosotros como ciudadano contribuye para sostener el funcionamiento de nuestras universidades. Y por lo tanto tenemos el magnánimo derecho de decidir qué tipo de recurso humano necesitamos y qué tipo de recurso humano necesita el sistema de salud para funcionar mejor. Volvemos a la misma imagen de antes. Si no nos convencemos de esto, y no voy a abundar porque seguramente la doctora en la charla final va a hablar de tecnología, vamos a caer en una situación. O nos convencemos de la MBE, es decir, de la medicina basada en la evidencia, para organizar nuestros sistemas, o vamos a caer en la MBE, y no es una redundancia, vamos a caer en una medicina básicamente excluyente para el conjunto de los ciudadanos. Tenemos que pensar seriamente esto. Y cuando hablamos de la tecnología como problema, simplemente voy a hacer referencia al último punto que está allí. Nosotros como médicos, si queremos centrar el sistema en las personas, debemos pensar que hemos desmedicalizado al recurso tecnológicamente más importante que un médico tiene, que es la relación con el paciente. Nos olvidamos de escucharlo, nos olvidamos de tocarlo, nos olvidamos de olfatearlo, nos olvidamos de ocultarlo. Y ese es el recurso tecnológicamente más innovador que la medicina ha tenido en toda su historia. Y lo queremos reemplazar por ecografías, por resonancias magnéticas nucleares, por tomografías computadas. Los resultados están a la vista. Y los resultados son estos que ustedes ven acá. Si nosotros tuviéramos una autopista de alta velocidad donde circulan autos a gran velocidad, los sistemas de salud, o lo que nosotros llamamos sistemas de salud, ¿qué hacen? Organizan hospitales al final del precipicio para atender a los que se caen por ese precipicio, en lugar de poner vallas aquí arriba para lograr que la gente no se caiga. Entonces, dejemos de llamar a nuestros sistemas sistemas de salud. Los nuestros son sistemas de enfermedad, no sistemas de salud. Entonces, intentemos cambiar esta lógica. De esto hablamos hace un rato, de las limitaciones de la APS selectiva. No volvamos a caer en la idea de que la APS es solamente un primer nivel de atención, es un nivel de atención básica, es simplemente para los que no pueden y para los pobres. La atención primaria es para todos y es una concepción que inunda a lo que antes llamábamos niveles de atención. Desde el primer nivel de atención hasta el hospital más especializado debe funcionar con este pensamiento. Eso es lo que dice nuestra iniciativa sobre la red integrada de servicios de salud, en las cuales tenemos que romper con esta tendencia hegemónica. Nuestros sistemas actualmente están organizados, centrados en el hospital, están mercantilizados, como hemos visto recién, y están absolutamente fragmentados, como vimos al principio. Y esa falta o pobre coordinación de los cuidados no hace más que hacer cada vez peor el hospital, porque genera internaciones y hospitalizaciones que son evitables o innecesarias. Y hay necesidad de generar entonces cambios en la identidad hospitalaria. Yo no estoy diciendo que la atención primaria selectiva debe prescindir del hospital, todo lo contrario. Pero debemos cambiar la identidad hospitalaria. Esa identidad hospitalaria que está expresada en ese gráfico, donde el director del hospital generalmente está marchando a contramano y respondiendo a las órdenes o a las directivas que emanan de los jefes de servicio.
Es decir, el hospital tiene un objetivo y cada uno de los jefes de servicio tiene su objetivo personal que a veces marcha a contramano del funcionamiento del hospital. Entonces eso es otra de las cosas que tenemos que pensar seriamente. Pero tenemos que saber que sin hospitales no hay redes integradas de servicios de salud. Esto no es una lucha entre los que hacen atención primaria en el primer nivel de atención y los hospitales. Sin hospitales no hay redes integradas. Pero con los hospitales tampoco habrá redes integradas si persiste este statu quo que nosotros vemos en el hospital, donde se cree que todo se soluciona allí y que todas las soluciones a los problemas del sistema están allí. Cuando allí se gastan hoy más del 70% de los recursos, mientras que el 75% de las necesidades de la gente pueden ser resueltas al nivel del primer nivel de atención. Sin RIS no se resolverán los problemas y retos actuales del hospital. Y para eso estamos trabajando seriamente con este libro que también está disponible para todos ustedes en nuestra página web, en la cual intentamos dar una visión de cómo nosotros hoy observamos a los hospitales en el marco de esta iniciativa de las redes integradas de servicios de salud. Y tenemos que responder preguntas como esta. ¿Qué es lo que deberán hacer los hospitales en el futuro? ¿Qué servicios deberán prestar? ¿Cómo se deben organizar internamente? ¿Cómo se deben coordinar con los restantes componentes del sistema? ¿Qué competencias requerirán sus recursos humanos? Son preguntas que todavía en muchos de nuestros países no están resueltas. Y hay una gran relación entre la fragmentación y el desempeño de los sistemas de salud. El bajo desempeño de los sistemas de salud tiene que ver con muchas de las cosas que ustedes ven ahí. Una de ellas es el uso ineficiente de los recursos. Y otra es muy clara, la baja satisfacción de los usuarios. Ayer en el almuerzo conversábamos con algunos colegas y todos coincidíamos en que en salud es muy difícil lograr la satisfacción de la mayoría de la gente. Siempre hay problemas a resolver. Alguien decía ayer, la mejor expresión de la satisfacción es que no haya quejas, pero es una aspiración muy limitada. Debiéramos aspirar a mucho más que esto, probablemente. El otro tema importante en la fragmentación de los servicios de salud, y yo los marqué ahí con rojos, hay dos que quiero resaltar, ¿no? Uno de ellos es la práctica de algunos donantes de fondos que privilegian los programas verticales. Es decir, el privilegio de los programas verticales nos ha enseñado a lo largo de los últimos años que uno de sus efectos más importantes es la desorganización de los sistemas de salud. Entonces ese es un tema que también tenemos que discutirlo ampliamente. El otro tema que está marcado ahí en rojo es el tema de la descentralización. En la época de los 90, la descentralización fue algo así como, el core de la reforma de los sistemas de salud. Para que un sistema de salud funcionara había que descentralizar, y yo no estoy en desacuerdo con esto. Lo cierto es que en muchos países, en especial en muchos de los países federales, como como Argentina y como muchos de los países de la región, una descentralización mal hecha, que fue más que nada una desconcentración más que una descentralización, contribuyó a aumentar la fragmentación y la segmentación de los sistemas de salud. Hay muchos ejemplos en la región, tal vez Brasil no sea el ejemplo, pero hay muchos países federales, Argentina, mi país es uno de ellos, donde la federalización ha contribuido a aumentar los problemas de la fragmentación de los sistemas de salud. Ahí hablo de esto, de la desconcentración y la descentralización, porque en muchos lugares la descentralización fue brutalmente impuesta, ¿no? Se trasladó responsabilidades a los municipios, se trasladó responsabilidades a las gobernaciones, sin acompañarlas de recursos. Y cuando hablo de recursos no hablo solo de los económicos, sino de los recursos de gestión necesarios para poder hacer funcionar el sistema de salud. Esto lo pasamos por alto. Hablábamos de las redes integradas de servicios de salud y quiero hacer algunas precisiones respecto de esto.
porque, a ver, no estamos hablando simplemente de juntarnos a tomar un café, no estamos hablando de que los servicios se junten y trabajen juntos nada más. Nuestra aspiración es una aspiración mucho más importante que esta. Nuestra aspiración está centrada en poder hablar de esto, de redes multicéntricas, porque como vamos a ver después, la táctica habitual o la idea habitual de la referencia y la contrarreferencia es una situación que por lo menos en nuestra región ha sido un fracaso en muchos de los casos. Nosotros cuando hablamos de redes integrales en la organización hablamos de una serie de atributos esenciales que esas redes integrales tienen que tener. Y como se aprende, dicen, de nuestros errores y de los éxitos de los otros, hay algunos atributos de las redes integrales de servicios de salud que nosotros creemos deben ser remarcados. Primero, que dado la gran variedad de contextos externos e internos de los países, no es posible dar un modelo único de redes integradas de servicios de salud. Cada país buscará y encontrará la mejor manera de hacer esto. Es decir, posiblemente en países donde la predominancia sea de la seguridad social, habrá que tomar en cuenta si no debe ser a punto de partida de la seguridad social compulsiva, donde hay que tratar de iniciar el proceso de integración. Tal vez en otros países donde el seguro público sea predominante, haya que plantear la integración a partir de esto. Pero el objetivo de la política pública de las redes integradas es lograr un diseño que satisfaga las necesidades, ahí dice organizacionales, yo creo que está equivocada, que satisfaga las necesidades de la gente, las necesidades específicas de cada uno de los ciudadanos. A pesar de eso, con la experiencia que hemos acumulado en estos años, hay algunos atributos esenciales de las RIS que creemos que son comunes a todos los sistemas posibles, independientemente de cómo se encaren contextualmente. Y tienen que ver con esto, ¿no? Primero, el tema de la nominación de la población y del territorio. Es decir, no existe una atención primaria renovada y no existe una red integrada de servicios de salud si nosotros no sabemos a quién le prestamos los servicios. Porque esa es una condición fundamental si estamos hablando de un sistema centrado en las personas, si estamos hablando de un sistema integral de atención y si estamos hablando de un sistema con continuidad en los servicios. Tenemos que conocer precisamente a quién van dirigidas las acciones. El otro aspecto es el tema que tiene que ver con los mecanismos de coordinación asistencial, con un primer nivel de atención multidisciplinario, donde se puedan resolver muchas cosas, lo que llamamos habitualmente un primer nivel resolutivo. El otro tema es que esos servicios especializados no tienen por qué estar en el hospital, tienen que estar en el lugar más apropiado, que posiblemente en muchos casos no es el hospital. Esto lo vamos a pasar por alto. El otro tema en los atributos de las RIS que nos parece clave es el problema de la gobernanza de las redes integrales de servicios de salud. Porque otra de las situaciones que vemos en la mayoría de los países de la región es que cada una de las redes tiene un gobernador que hace de las suyas dentro de su coto de casa, dentro de la seguridad social, dentro del seguro público, dentro de la seguridad privada. La gobernanza de las redes integradas es única y es para todo el conjunto del sistema, independientemente de cuál sea su fuente de financiamiento. Vamos a pasar por alto estas cosas. Miren, ¿cuáles entonces las razones por las cuales nosotros desde la organización impulsamos esta visión para la organización de los sistemas de salud y estos desafíos para la organización de los sistemas de salud? Primero, que observamos más allá de la probable observación de que esto es una elaboración teórica, creo que a ninguno de ustedes le queda duda
de que existe una crisis del modelo de atención predominante en la mayoría de nuestros países. Los sistemas de referencia y contrarreferencia no solucionaron los problemas de la fragmentación. La atención hospitalaria organizada, como está organizada hoy, es causa importante de la fragmentación en la organización de los cuidados. Es decir, que estas cosas evidentemente tienen que ser modificadas. La organización por niveles de complejidad y la prestación de cuidados basado en especialistas fragmenta y deja al paciente en esa situación. Deja al paciente en la situación de que alguien le controla el colesterol, otro le controla la diabetes, otro le controla la bronquitis, otro lo trata del corazón, pero nadie se ocupa del paciente. Y esto va a contramano, como les decía, de lo que requieren las enfermedades crónicas. Los pacientes con enfermedades crónicas requieren un continuo de servicio, requieren que el radar que les decía antes funcione las 24 horas. Y a eso tienen que estar apuntados los sistemas. Esto lo vamos a pasar por alto. ¿Cuáles son, para terminar, los desafíos? Entonces, ¿cómo podríamos resumir los desafíos de los sistemas de salud en la región? El primero lo podríamos agrupar bajo el nombre de garantizar protección social en salud a todos los ciudadanos. Es decir, otorgarle una atención de igual nivel de calidad, equitativo para todos y que lo proteja del riesgo financiero de las acciones de salud. Segundo, contribuir a la eliminación de inequidades en el acceso a los servicios. Es decir, aquí hay que hacer una gran diferenciación. Nosotros creemos que tiene que haber una definición del conjunto de prestaciones que el Estado dice garantizar a los ciudadanos. Y eso tiene que estar bien definido y tiene que estar basado en la evidencia y en la costo-efectividad de las prestaciones. Pero esto no puede ser equiparado a los paquetes básicos de los cuales hablábamos en los 90, porque eso es segmentación explícita. Tercero, satisfacer las necesidades de salud de la población, darle a la gente lo que la gente necesita y no lo que los servicios quieren o necesitan. Y cuarto, eliminar la imposibilidad de pago como barrera de acceso. Como vimos en los cuadros del comienzo, esto es una realidad en todos los países de la región. Pierdo un minuto, Joana, en esto. Quiero mostrarle gráficos viejos, muy viejos, para que nos sintamos avergonzados. Yo mismo me siento avergonzado cuando los vea. Cuando hablamos de los beneficios del APS. Es vergonzoso que yo tenga que estar en un acto como este hoy aquí, y no solo aquí, en todos los lugares, ¿no? Aquí por lo menos se han tomado decisiones políticas importantes en este campo, contando que la APS es muy buena y contando que existe evidencia de que es muy buena. Pero tenemos que ser como apóstoles en esto, tenemos que seguir diciéndolo para que esto entre en la cabeza de los diseñadores de políticas sanitarias. La APS, no hay ninguna duda de que tiene impacto en la salud poblacional, tiene impacto en los indicadores, y ustedes lo saben. Ustedes han visto cómo el SUS ha mejorado tasas de mortalidad, cómo ha mejorado tasas de nutrición. Es decir, tiene impacto en la salud pública, en la mortalidad y en la morbilidad. Tiene impacto en la salud pública para disminuir la mortalidad infantil, ese es un ejemplo de ustedes. Son todos trabajos viejos, ¿eh? Tiene impacto del APS, hay impacto del APS en la equidad. Es decir, las inversiones en los sistemas hospitalarios y curativas es pro ricos, no es pro pobres. Y hay estudios econométricos de estos abundantes. Nuestros colegas economistas han llenado revistas probando que esto es de esta forma. Y todavía nos resistimos a entenderlo. Los sistemas basados en atención primaria son más eficientes desde el punto de vista del gasto. Y tampoco nos queremos convencer de esto. Por último, ¿qué podemos aprender de las reformas de los sistemas de salud en nuestros países? Miren, el éxito está asociado a transformaciones del modelo de atención, pero con esto no alcanza. Se necesitan reformas sectoriales amplias, coherentes, reformas de la protección social globalmente, en las cuales además esté la transformación del modelo de atención. Se necesitan más recursos para esto.
Cuidado que no estamos hablando de disminuir recursos. Se necesita estabilidad de las políticas y de los esfuerzos a lo largo del tiempo. Y se necesita procesos participativos que involucren a las personas. Todo esto es bastante poco visto en la mayoría de los países de la región. ¿Y cuáles serían, para terminar, los mensajes claves? Los procesos de integración son difíciles, complejos y de muy largo plazo. Requieren cambios, como les dije, sistémicos, amplios. No es una renovación de la atención primaria, es una renovación de los sistemas de salud y del pensamiento de los sistemas de salud. Y requieren el compromiso de todos, empezando por el personal de salud, pero siguiendo por los gestores de los servicios, los formuladores de las políticas y la propia comunidad. La integración de los servicios no significa que todo tiene que estar integrado en una modalidad única. Hay múltiples formas, como les dije antes, y niveles de integración que pueden encontrarse en un mismo sistema. Los estudios sugieren que la integración personal del salud y del sistema, y la integración de los sistemas de información y la integración clínica son las cosas más difíciles de realizar. Y no hay ninguna duda de esta situación. Generalmente las resistencias mayores provienen, desgraciadamente, del recurso humano en salud. Y además, y esto es muy importante, para que lo sepan los decisores políticos, la integración no es una cura para la falta de recursos. Si los recursos no alcanzan, la integración tampoco alcanza. Muchas gracias.